Muy buenos días y muchas gracias por acompañarnos un día más en estos encuentros digitales del Instituto Aragonés de Fomento que hemos titulado Más cerca. Hoy tratamos un tema que ha sido esencial durante estos días de confinamiento, que es la comunicación. Hemos necesitado conocer y saber cómo evolucionaba la pandemia tanto dentro como fuera de nuestro país y de nuestra ciudad, nuestro municipio. Pero también ha sido esencial para mantener las relaciones tanto personales como profesionales. Y en este tiempo se han utilizado mayoritariamente medios digitales o medios online. Para hablar del valor de la comunicación y del futuro de los medios, contamos con dos expertos en comunicación, que son Mercedes Gracia, presidenta de DIRCOM Aragón, Asociación de Directivos de la Comunicación. Buenos días, Mercedes. Buenos días, Pilar. Muchas gracias por acompañarnos. Y también con Javier García Antón, director del Diario del Alto Aragón. Buenos días, Javier. Muy buenos días. Muchas gracias también por estar con nosotros. A vosotros, un placer. Mercedes Gracia Aldaz es periodista y máster en Relaciones Internacionales por la Complutense de Madrid. En la actualidad es responsable de la Fundación Basilio Paraíso de Cámara de Comercio y presidenta, como he dicho, de la Asociación de Directivos de Comunicación de Aragón, DIRCOM. Anteriormente trabajó en comunicación de la Fundación Telefónica, en relaciones institucionales del CaixaForum de Zaragoza y durante 12 años fue directora de comunicación y prensa del Ayuntamiento de Zaragoza. También ha sido redactora de Heraldo de Aragón y del Periódico de Aragón. Mercedes ha vivido en París, Atenas, Boston y ha escrito e informado desde diferentes lugares del mundo. Ella dice que la comunicación y el mundo, este planeta, es su pasión. Javier García Antón, nacido en Pamplona, se licenció en Ciencias de la Información por esa universidad, la de Navarra, y obtuvo el tercer Premio Nacional Fin de Carrera. Antes de llegar al diario Oscense, trabajó en Radio Navarra, en Antena 3 y también colaboró en distintos medios de prensa escrita. También se dedicó a la docencia en la Universidad de Navarra, donde impartió la asignatura de radio. En 1985 empezó a trabajar en Diario del Alto Aragón como director adjunto y desde 2011 desempeña el cargo de director, al que sucedió al anterior Antonio Angulo, quien ejerció este cargo durante 27 años. Como vemos, pues tenemos dos grandes de la comunicación hoy en IAF Más cerca, lo cual es todo un lujo. Cuando queráis podéis empezar. Muchas gracias. Gracias, Pilar. Hola, Javier. Hola a todos. Hola. Muchas gracias por darme la posibilidad de compartir con vosotros este momento, no tanto personalmente, sino porque es una oportunidad para dar visibilidad y para dar a conocer a nuestra asociación, de la que estoy súper orgullosa. Y bueno, más que grandes, yo lo que me ha dejado esta pandemia es la experiencia de saber que no sabemos nada, ¿no? Entonces, durante mi intervención, que aprovecho para dar comienzo, durante mi intervención, que he llamado el valor precisamente de la comunicación, voy a exponer como 5 ámbitos de la comunicación en las que yo creo que han resultado muy interesantes durante esta pandemia y en la que ya os adelanto, no esperéis que os dé ninguna solución a ninguno de los fenómenos que os voy a plantear, porque en estos tiempos gaseosos las certezas no cotizan y es, yo creo, que la primera de las reflexiones que podemos hacer. Como os he comentado, vamos a hacer, estos son los 5 ámbitos que yo considero relevantes, que han tenido importancia durante este tiempo. Uno es infoxicación o infodemia, que es el exceso de información, que ahora lo comentaremos. Luego están la paradoja de los medios tradicionales versus las redes sociales, que también se han puesto de manifiesto durante estos días. Un tercer apartado sobre la comunicación institucional, que es la experiencia esta de los partes por parte del gobierno, nunca mejor dicho, que también lo comentaremos. Y ya en el ámbito más de lo que es la comunicación corporativa y de empresas, hay dos puntos que yo creo que han sido muy relevantes, que es, por un lado, la comunicación interna,
en las empresas, sobre todo para el confinamiento y para la gestión de la crisis. Y por otro lado, lo que ha supuesto la reputación empresarial también, que nos toca a los de comunicación el dar visibilidad, y lo que va a suponer también en el futuro. Y para concluir, un caso de buenas prácticas, yo lo considero buenas prácticas, que es el caso de DIRCOM Aragón, que también os contaré al final de esta intervención. Entonces, si os parece, empezamos con lo que es la infoxicación o infodemia, que resulta así como, es un fenómeno que ya existía, pero que yo creo que se ha intensificado como todas las tendencias que hemos visto previamente durante este tiempo. Una consecuencia, yo creo, del principio de esta crisis es que todos teníamos un apetito de información porque no sabíamos lo que nos pasaba, cómo se iba a gestionar, y esto hizo disparar el consumo de medios y de estar todo el día, además, pegados a la televisión, al Twitter, a todo lo que nos venía por la mano para estar informados. Esto, según un estudio de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, en el mes de abril fue el mes con más consumo de televisión de toda la historia de España, con un crecimiento de un 32% respecto al año anterior. Nos pegamos durante el mes de abril de media 3 horas y media delante del televisor. Este exceso de información ha provocado varios fenómenos. Para mí tengo que reconoceros que es nuevo, que es el fenómeno del FOMO, que ya existía también, y es un síndrome que consiste en el miedo a perderse algo, que es muy aplicable a la necesidad de estar continuamente conectado. Y bueno, ya nos hemos dado cuenta todos, insisto, yo creo que esto ha ido evolucionando, pero al principio era una locura el estar continuamente conectados para no perdernos nada. Y yo creo que es una de las evidencias que podemos constatar en esta presentación. Este exceso de información, sin embargo, nos ha causado varias consecuencias. Yo creo que la información, paradójicamente, nos ha creado más sensación de desinformación. También ha provocado saturación, ha provocado confusión, nos ha provocado bloqueo, al final ya no sabías nada, y también ha sido un coladero de bulos, que es otro de los aspectos que comentaremos más tarde. Y luego hay otro aspecto que ese lo he añadido, no estaba aquí en esta primera preparación de este conversatorio, pero sin embargo yo creo que ha sido la banalización de la información, que al final de tanto usarla la hemos banalizado. Y esto nos lleva al segundo punto que quería comentaros, que es el poner en contraposición los medios tradicionales versus redes sociales. Según un estudio de Villafañe, que es una consultora de comunicación, con la que también hemos disfrutado, yo la verdad que nos hemos dedicado este tiempo todos a aprender mucho, ¿no?, de los que más saben. Y en una de estas conexiones vi este cuadro que me resultó muy interesante. Este es un estudio del mes de marzo en el que las fuentes de información de las que se nutría la gente, sobre todo provenían, la gente se informaba por televisión en un 95%, en redes sociales es el segundo canal, un 64%, en periódicos online, un 64%, radio 61%, periódicos de papel 47% y WhatsApp 42%. Sin embargo, cuando preguntan a la gente qué es lo que más se cree, cuál es la fuente más creíble, si nos damos cuenta que las redes sociales tiene una consideración del 3% respecto a la televisión, por supuesto, a la radio, a los periódicos de papel, periódicos online. Lo mismo ocurre con perdón que voy para atrás, con este cuadro, que es de Ipsos 5, que también hizo una encuesta en el mes de marzo y un poco reitera lo que ya habíamos visto en el cuadro anterior. Se ve que la televisión gana puntos, Internet también, se van incrementando el uso de los medios de comunicación. La radio también es un fenómeno bastante interesante porque se aumenta mucho su consumo durante este tiempo. Y estos cuadros lo que nos lleva es a otras conclusiones, que es
que esto yo creo que Javier nos lo podrá explicar después, es que jamás se había consumido tanta información y, sin embargo, nunca habían caído tanto los ingresos publicitarios que soportan las cabeceras de comunicación. Según InfoAdex, que se dedica al estudio de inversión publicitaria, solo en marzo la inversión publicitaria en medios cayó en España un 27,8%, perdiendo 105 millones de euros por el coronavirus. La prensa escrita es la que más se resintió, con una bajada de casi un 50%, respecto a la radio, que perdió un 34%, y la televisión un 23%. Sin embargo, los medios digitales fueron los que tuvieron una caída menor, con un 14,5%. Insisto, estos son datos de marzo, no he podido actualizarlos por el momento, pero yo me imagino que esto se ha ido recuperando a lo largo de estos 2 meses. Y bueno, ahora llegamos a la paradoja de que mientras que la credibilidad y la reputación de los medios tradicionales se ha afianzado, su supervivencia es cada vez más precaria. Y lo que ya era una tendencia en los periódicos digitales de ofrecer contenidos previa suscripción, todos estamos viendo ahora que se está incrementando la suscripción para previo pago de medios, de periódicos sobre todo, porque si no es inaguantable la situación actual. Y nos vamos a una evidencia, que nunca el periodismo fue más necesario, sin embargo, nunca estuvo peor. Por eso te digo que todo este campo te lo dejo a ti, Javier. Y esto nos lleva a una reflexión, mirando otro tipo de encuestas y de porcentajes. He visto que se ha incrementado notoriamente las plataformas de pago, sobre todo de contenidos audiovisuales como Netflix, Amazon, etcétera. Entonces, lo que me da a pensar es que si somos capaces de pagar por contenidos de ocio, ¿por qué no vamos a tener que pagar también por los contenidos informativos que tanto nos interesan? A ver si esto va hacia adelante o si somos capaces de superar esta crisis de los medios. Esto me lleva al siguiente asunto que os quería comentar, que es la de las redes sociales y los bulos. Hemos visto que las redes sociales ha sido el canal preferido para propagar los bulos. Se han convertido en el mayor propagador de bulos y de noticias falsas, y esto ha dado lugar al auge de una parte del periodismo que hasta ahora era una tendencia, pero que yo creo que se está consolidando, que son los verificadores de información. Una nueva forma de hacer periodismo que ha dado lugar a nuevos formatos de prensa como Neutral o Maldita.es, que se dedican a comprobar informaciones y desmontar bulos. Los bulos, además, se han convertido en una cuestión de Estado, como hemos visto, y como que fue también causa de una de las polémicas de estos meses de confinamiento y de estado de alarma, y que se ha convertido además en una verdadera arma en la confrontación política. El ruido de las redes ha hecho crispar más a la sociedad, pensada en una triple crisis: la sanitaria, la económica y la social, y ha sido un gran caldo de cultivo para que crezcan los bulos y las exageraciones. Pero en realidad, para crispar la sociedad, que es otra de las reflexiones que hago, yo creo que no solo sirven las redes, sino que los medios de comunicación se han polarizado más. En este caso yo creo que los regionales no tanto, pero los grandes medios de comunicación tradicionales de nivel nacional se han polarizado muchísimo y han provocado una radicalización, y se han alineado mucho con las posiciones políticas, dando lugar a esta crispación que estamos viviendo últimamente. Y además hay otro fenómeno que yo creo que del que no somos ninguno inmune, que es el que ya no se ha desdibujado la frontera entre información y opinión. Antes de pasar al otro capítulo, es verdad que las redes sociales en algunos países durante esta pandemia han sido los únicos canales para difundir las informaciones veraces, sobre todo en los países en los que hay un déficit de democracia. Ya es el caso de Nicaragua, el caso de Brasil, donde el Estado trata de ocultar los datos verdaderos, y sin embargo las redes sociales son las únicas
los únicos formatos en los que se da a conocer la realidad. Te digo que estoy exponiendo realidad, la verdad que no hay verdaderas verdades absolutas. Las redes sociales sirven para bien y para mal, como lo podemos ver. Y luego, con esto me lleva a otra de los puntos que yo creo que han sido interesantes durante esta pandemia, que es la comunicación institucional. Yo creo que durante este tiempo ha causado polémica, pero también hemos podido ver la importancia de la comunicación política y la puesta en escena de todos estos, de cómo se realiza. Desde el punto de vista meramente formal e institucional, se ha puesto de manifiesto la importancia de la imagen, de los gestos y de algunos conceptos vinculados a la comunicación, como es la transparencia, la imagen, la claridad en los mensajes, y como de los errores también se puede aprender, voy a reseñar algunas de las polémicas que se han generado durante este estado de alarma alrededor de la puesta en escena del gobierno a la hora de dar su comunicación. Podemos hablar de los métodos de las ruedas de prensa. Si nos acordamos, al principio los periodistas se quejaban de que había un filtro a la hora de hacer preguntas al presidente de gobierno o a los que estaban de portavoces. Tuvieron que cambiar el procedimiento, ha sido para todos una experiencia nueva. Luego también ha habido otro fenómeno que ha sido el de las voces discordantes dentro de los equipos, cuando hemos querido dar, precisamente a causa de esta infodemia y de este exceso de información, había ruedas de prensa por la mañana, por la tarde otros portavoces, y al final se producía una cacofonía y voces discordantes por parte del mismo equipo de gobierno. Está la puesta en escena participando otros actores. Hasta ahora había los portavoces políticos. Para darle más credibilidad se ha contado con funcionarios y con personal militar. Alguna polémica hemos tenido en este sentido con las declaraciones de algún portavoz militar, de la Guardia Civil. Y luego también ha habido otro fenómeno, que es el de la aparición del presidente de gobierno, del líder. También hay opiniones para todos los gustos. Desde mi punto de vista de experta en comunicación, creo que el exceso de informaciones tan largas, tan tediosas, tan poco pasionales, al final llega un momento en que tú no sabes lo que están diciendo, tanta información, no sabías lo que te estaba hablando el presidente. Yo, para mi gusto, no ha sido el formato más oportuno para crecer en liderazgo, pero bueno, se puede debatir. Y por fin nos ha dejado el fenómeno Fernando Simón. Fernando Simón como una paradoja sobre el papel de la comunicación científica y luego la importancia de dar una información basada en datos más que en política. Yo creo que la voz de los expertos científicos se han convertido en un público de interés que a partir de ahora vamos a tener que tener en cuenta. Y bueno, también es pues eso, hoy leíamos en los medios aragoneses que se ha convertido también en un elemento político, ¿no? Esa figura de Fernando Simón. Yo creo que es muy interesante como fenómeno de comunicación. Pasamos ya a los dos ámbitos más de la comunicación corporativa. La comunicación interna. Dentro del ámbito de la comunicación corporativa, la comunicación interna ha jugado un papel importantísimo en las organizaciones empresariales durante esta crisis, sobre todo a la hora de organizar este comité de crisis que hacía que todos tuviéramos que irnos a nuestras casas, también para formar parte de ese comité que tenía que comunicar al exterior qué es lo que se estaba haciendo, este parón económico. Y si la comunicación interna ya era importante en la gestión empresarial, nos hemos dado cuenta que la comunicación es además una herramienta imprescindible en la operativa de las organizaciones en los comités de crisis. Estos días, también, tanto como DIRCOM como en la Cámara de Comercio, hemos contado con la opinión de expertos sobre comunicación interna,
Y Almudena García Torodo, que de la firma Grayling, estuvo en Cámara de Comercio compartiendo una sesión con nosotros y nos dijo, y es verdad que coincido con ellos, es importante la comunicación interna tanto para la estrategia, es decir, para mantener informados a los empleados de lo que estaba ocurriendo, como para el surgimiento de nuevos liderazgos. Ahí se pudo detectar dentro de los equipos quién podía liderar esa información, porque ya no solo comunicaban los expertos en comunicación, sino en cada uno de los aspectos de la organización, de la empresa, pues tenía que haber alguien que fuera quien fuera el nudo de esa información, que comunicara a sus respectivos equipos lo que estaba ocurriendo. También ha sido importante a la hora de informar a los grupos de interés y también para hacer un seguimiento de todo lo que estaba ocurriendo. Y también ha sido importante para generar acciones solidarias, porque nos hemos dado cuenta que en los grupos de empleados hay también un interés más allá del trabajar y de formar parte de una organización, y hemos visto que había mucha gente que estaba dispuesta a colaborar de forma solidaria y sin esperar nada a cambio, y la comunicación interna ha sido un hilo conductor para hacer estas acciones muy importante. Eso da lugar, pues eso, a los beneficios de esta comunicación, que es el fortalecimiento del liderazgo, el hacer posible una colaboración transversal de toda la organización, ha hecho posible el incremento de la motivación y el compromiso por parte de los que formamos parte de las organizaciones empresariales. Hemos hecho la comunicación más efectiva y más eficiente, y hemos creado equipos en los que todos nos hemos hecho un poco mejores, o por lo menos eso nos creemos. Luego, por último, dentro también de la comunicación corporativa, esta pandemia ha dejado evidenciado un fenómeno que es lo importante que es el comunicar con un propósito. Y como ejemplo queda Inditex, todos lo tenemos en la mente. Hay muchos más ejemplos, no solo a nivel de las grandes corporaciones, sino también a nivel local. Pero bueno, nos puede servir. Hoy o ayer justamente leía que Inditex había un titular en el Confidencial que me ha hecho pensar, que dice: el coste patriótico de Inditex, 300 millones entre salarios, donaciones y logística. Es decir, ha hecho una inversión importantísima en la sociedad, en este caso. Al primero, pues os acordáis los primeros momentos que no había manera de importar material sanitario, ellos pusieron a su disposición toda su know-how logístico y su infraestructura. Además, hicieron el ejercicio de no poner en ERTE a sus empleados, sino de asumir ellos el coste, y luego han hecho miles de donaciones. ¿Eso qué nos enseña? Pues que en momentos difíciles las organizaciones que tienen incorporada la responsabilidad social en su ADN son las que han sabido responder a la alerta social con mayor prontitud. Y en estas circunstancias en las que los grupos de interés estamos más interconectados, es decir, no solo importa la organización, sino que importan las instituciones, importa la sociedad, importan nuestros clientes, nuestros proveedores. El ser una empresa con propósito es importante y va más allá del beneficio económico, porque es una inversión a largo plazo. Cada vez más los consumidores apreciamos la gente que es capaz de dar más allá, ¿no? De no solo ganar, sino de aportar. Y bueno, yo creo que esto también nos lleva a otro momento, que es más importante hacer que decir, porque ahora se nos lleva la boca de decir, porque yo soy una entidad responsable, pero es que hay que demostrarlo, y esta crisis nos ha dado la oportunidad de poder demostrar que además podemos hacer. Y bueno, esto es lo que es la verdadera comunicación corporativa en una crisis, es estar donde hay que estar, cuando hay que estar, lanzando el mensaje que toca decir y con el tono que se debe utilizar. Y con esto, y porque no me quiero alargar,
paso al caso de DIRCOM Aragón, porque este es el momento de vender mi libro, porque os quiero contar lo que hemos hecho como asociación y de la que me siento muy orgullosa. Desde el primer momento, somos un colectivo muy chiquitito. DIRCOM Aragón forma parte de un colectivo más importante, que es DIRCOM España, en el que están involucrados los directivos de comunicación de las grandes corporaciones españolas. Y bueno, en nuestro territorio somos cerca de 60 personas, somos cerca de 60 personas que venimos de distintos ámbitos, desde de la comunicación corporativa, somos también consultoras, somos profesores de universidad y de una manera todos nos hemos visto afectados por la crisis del COVID. Más allá de las preocupaciones familiares y de índole personal, nos sentimos concernidos con esta situación y como colectivo pues decidimos que teníamos que hacer algo. Entonces, aprovechando que tanto todas las instituciones, tanto a nivel autonómico como de ayuntamiento y el IAFA ha puesto en marcha también muchas acciones y las instituciones empresariales también, tanto COE como Cámara de Comercio, pues decidimos que teníamos que formar parte de alguna de estas cosas y vimos que sobre todo uno de los sectores más afectados era el pequeño comercio. Así que decidimos ponernos a disposición de una iniciativa que ya estaba en marcha, que era la de Cámara de Comercio con el ayuntamiento para apoyar al pequeño comercio y nosotros pensamos que la parte de comunicación era importante para dar a conocer, sobre todo para la vuelta, para la incorporación, esta remontada en la que estamos, el que los negocios pudieran tener algunas herramientas para comunicar esta vuelta y cómo y en qué condiciones. Entonces, con esto creamos esta campaña que se llama We Are Back, que tiene 3 líneas de actuación. Por un lado, hicimos un folleto digital de divulgación para pequeño comercio con recomendaciones de comunicación para pymes. Además, hemos llevado a cabo un ciclo de talleres de comunicación específicos para distintos sectores de negocios en Zaragoza, por un lado los comercios, por otro lado para la hostelería y restauración y por otro para las pymes dedicadas al turismo y establecimientos hoteleros. Ahí les hemos explicado a través de nuestros expertos que se han puesto a disposición y de manera gratuita han dado estos talleres, dando este tipo de recomendaciones. Y por último, hay una tercera fase que será una asesoría de comunicación con tarifa plana, en la que participarán nuestros asociados y que por un precio mínimo pues darán asesoría y podrán ofrecer algunos servicios a un precio mínimo a los comerciantes de la ciudad. Y bueno, este es un poco en resumen mi experiencia durante esta pandemia y que quería compartir con vosotros. Gracias. Muchísimas gracias, Mercedes Gracia. Y a continuación, Javier García Antón. Cuando quieras, Javier. Muchas gracias, Mercedes. Yo creo que van a notar todos que hemos estado toda la semana hablando para complementar las intervenciones, que es lo que nos gustaría. Y ya que además has explicado tú de manera muy bien cuál ha sido la correlación entre los medios de comunicación influyentes y queridos por el público, por la audiencia, durante estas larguísimas semanas de la pandemia, de la infodemia, que lo has definido muy bien, luego me voy a referir yo también, pero brevísimamente, porque lo has explicado fenomenal. Hay que decir que los periódicos precisamente se han erigido en una parte sustancial, no solo de la información, sino de la creación de opinión. Porque, si os fijáis, prácticamente todos el resto de los medios de comunicación, todos, y aquí podemos incorporar a las redes sociales, sobre la cual hay una discusión en torno a si son medios de comunicación o son simplemente una herramienta digital al servicio, más allá de la comunicación, también del esparcimiento, de la manera de alejar las frustraciones que tiene mucha gente a través de los insultos. Las redes sociales son como
antaño eran los campos de fútbol, donde absolutamente todas las personas frustradas, mayoritariamente hombres, hay que decirlo, acudían a insultar al árbitro. Insultar al árbitro era una expresión de desahogo extraordinaria, era una cuestión prácticamente terapéutica. Hay gente que las redes sociales las utiliza de manera terapéutica. Eso no es periodismo, eso no es comunicación, no nos engañemos. Eso es hacer el imbécil directamente o no encontrar otros espacios de esparcimiento. Y en estos tiempos en los que además hemos estado confinados, hemos estado recluidos obligatoriamente, pues las redes sociales han cumplido su misión. Decías, Mercedes, y estoy de acuerdo, que ahora la realidad es gaseosa. Vamos a ver, yo considero que la comunicación es líquida. Entonces, a ver si entre la gaseosa y la líquida conseguimos hacer algo sólido, ¿no? Es líquida porque estamos ahora mismo en una herramienta que es Zoom, que ha pasado de 30 millones de conferencias a más de 400 millones. Es una barbaridad. Su valor bursátil se ha disparado hasta más de 48 millones de dólares. Su creador, Eric Yuan, como todo ahora en la vida, esta es la polarización, es un chino estadounidense. Este señor se ha convertido en una de las personas más ricas de Estados Unidos, con 5.500 millones de euros de patrimonio. La liquidez, como la definía Simon Bauman, lo que significaba es que vamos a tal velocidad que nada se solidifica. Prácticamente cuando incorporamos lo que parece que va a ser un hábito a nuestras vidas, rápidamente cambia y aparece el hábito contrario. Con lo cual no es un hábito ya, son simplemente formas de comportamiento que no solidifican. Y eso sucede con las redes sociales. Lo has dicho antes muy bien. Las redes sociales, que tuvieron un papel fundamental en la primavera árabe, que luego el resultado ha sido más bien de otoño que de primavera, pero en su momento fue un soplo de aire fresco, un soplo de esperanza para todos, allí tuvo un papel importantísimo de medio de comunicación. En el conjunto de Occidente es otra cosa, aunque se hace periodismo estupendo en redes sociales también. Pero ahora, ¿quiénes lo hacen? Pues los periodistas, como no puede ser de otra manera. Al final, o tenemos formación o lo nuestro no tiene cimientos. Y esto es clave. Fijaos, a mí yo había pensado, pero claro, me has inspirado tanto, Mercedes, que me he ido por estas otras vías. Yo había pensado abrir con una intervención de Víctor Hugo del 10 de noviembre de 1848 ante la Asamblea Constituyente Francesa, que me parece muy significativa. Extrapolemos, por favor, como todos los que nos ven y nos oyen son personas muy inteligentes, les pido que hagan un ejercicio de abstracción, que seguro que lo van a hacer fenomenalmente, porque además creo que esto les puede inspirar. Y porque además ahora los medios de comunicación y la comunicación se encuentran dentro del ámbito de la cultura. Y en estos momentos la cultura, que es el gran factor de transformación social, tal y como dice Pepe Mujica, el expresidente de Uruguay, solo puede haber una transformación a través de la cultura, la transformación social, entendida como el conjunto de valores de una sociedad, de una comunidad. Esa es la única posibilidad de transformación. Pues Víctor Hugo, y lo voy a leer textual para no dejar paso a la desmemoria, decía a la Asamblea Constituyente: afirmo, señores, que las reducciones propuestas en el presupuesto de las ciencias, las letras y las artes son doblemente perversas, son insignificantes desde un punto de vista financiero y nocivas desde todos los... Javier, Una suma muy modesta, 5 francos. Y un día de reforma quisiera ahorrar a costa de su inteligencia 6 céntimos. Y añadía: el momento en el que son más necesarias que nunca, el momento en el que en vez de reducirlas habría que extenderlas y ampliarlas, han caído ustedes en un error deplorable. Han pensado que se ahorrarían dinero, pero lo que se ahorran es gloria. Voy a establecer una analogía a este respecto con la comunicación para convencer a todos que hay que invertir en directores de comunicación porque les va a resultar muy rentable.
os voy a hacer propaganda. Como dicen ahora los modernos, os voy a hacer una palabra de esta moderna. Por cierto, muchas gracias, Mercedes, una periodista joven que no ha utilizado la palabra esa de las noticias falsas y has utilizado bulos, que es bastante. Nuccio Ordini, en su magnífico manifiesto de la utilidad de lo inútil, habla de la dignitas hominis, que significa que los hombres tenemos que formarnos en aquellas cuestiones que nos parece que no tienen un objetivo inmediato aparentemente práctico, pero que a la larga lo que incide es en que consigamos todos nuestros objetivos de éxito, incluidos también los económicos. Una falacia de los nuevos tiempos es que los comunicadores somos como los seleccionadores de fútbol o como los marketingianos. En esto compartimos, además, son dos escenas aledañas dentro de las empresas que apuestan por el marketing y la comunicación, o por la comunicación y el marketing, y es que todos sabemos de comunicación. Y no hay nada más incierto. Parece que todos nos aplicamos a ese personaje entrañable de Carlos Ruiz Zafón en La sombra del viento, que luego a lo largo de la trilogía se repite esta misma frase de Fermín Romero de Torres, cuando dice que puede ser un vendedor de lotería, una furcia o un chorizo. Está a la vuelta de la esquina el destino, pero lo que no hace es visitas a domicilio. Olvidemos el virtuosismo espontáneo. No existe, eso es falso. Eso ya lo han dicho personas como el hermano de la difunta Rosa María Sardá, por supuesto nuestras condolencias, Javier Sardá, en sus crónicas marcianas, decía que aquí no hay ningún lugar a la espontaneidad. Aquí lo que hay es mucha planificación prácticamente de cada programa, de una manera absolutamente obsesiva. No hay ciencia infusa, hay que prepararse, hay que practicar, hay que aprovechar los vientos de cola. Y ojo, todas las organizaciones tenemos que gestionar nuestra información, porque si nosotros no la gestionamos, nos la gestionarán desde fuera y entonces no conviene. Esto es un mensaje que yo les digo muchísimo a los empresarios, se los decía a lo largo de las distintas crisis. Yo llevo 34 años y medio de profesión en Diario del Alto Aragón, casi 36 en total, y he vivido muchas crisis. Y cada vez que un empresario me venía y me decía, joder, es que voy a presentar una suspensión de pagos a los acreedores. Javier, ¿qué? Y decía, pues mira, tú hazlo público, divúlgalo en un medio de comunicación en el que tengas confianza y que sepas que lo va a tratar con mesura. Entonces vas a gestionar tú la información. Como te lo pille un talibán, valga la expresión, pues lo que te va a hacer es un roto total. O sea, estás herido grave, vas a morir. Vas a morir. ¿Y vas a morir por qué? Pues porque tu reputación, una palabra que ha utilizado muy bien Mercedes, se va a desplomar de una manera bárbara. ¿Para esto qué hay que hacer también? Pues es que hay que comunicar de manera continua. Miren, yo antes se lo enseñaba a Pilar y a Mercedes. Este es mi marlasquín, este es un guardia civil, yo soy hijo del cuerpo de la Guardia Civil, y además llevo, ojo, la corbata de la Sociedad Deportiva Huesca, que hoy empieza, a ver si se ve, ahí lo tenemos, que hoy reinicia, todo comunica. Ahí detrás tengo un cuadro que es de Alberto Carrera Pleco, ya fallecido. Es un cuadro que hizo con arena de mar, hizo un collage con conchas de la playa en Roda de Bará, que era donde tenía su estudio, y me lo mandó después de hacer una entrevista. Absolutamente todo comunica. Y estamos ahora mismo en una nueva etapa en la que nos fijamos absolutamente en todos los detalles. Y en las que el dorado, el gran tesoro, ¿cuál es? La confianza. La confianza. Bala Afshar, el evangelista digital de Boston, decía algo sobre la rapidez. Y es que hay décadas, hay muchas décadas en las que no pasa nada y hay semanas en las que pasan décadas. Y es lo que nos está sucediendo ahora. Entonces resulta muy difícil consolidar la confianza. Consolidar la confianza es derivar en el prestigio y consecuentemente la reputación, que es cómo nos ven. La reputación es cómo nos ven, ¿no? Si nosotros tenemos una buena reputación, es que nos ven bien. Pero eso lo tenemos que controlar, porque esto tampoco viene, vuelvo a lo de antes, esto no viene atmosféricamente. Esto llega después de muchísimo trabajo, ¿eh? Y el factor clave de la comunicación es la confianza. Porque si no tienen confianza en nosotros, no vendemos. ¿Por qué Diario del Alto Aragón
cuando aparece en el año 1985, procediendo de una larguísima trayectoria que arranca en 1875 con el Diario de Huesca y luego sigue con Nueva España. ¿Por qué? Después de haber sido un medio de comunicación social del Estado, por tanto, del grupo de los medios del franquismo, ¿por qué funciona? ¿Por qué se convierte en líder? ¿Por qué arrolla en las mediciones de audiencia, en la OJD? Porque impregnamos confianza. ¿Y cómo la impregnamos? A través de la proximidad, a través de la apertura. Eran otros tiempos, evidentemente, septiembre de 1985, pero esto lo mantenemos. Es un medio de comunicación que, además de medio de comunicación, también aporta servicios. Esa es una de las claves. Y además, luego voy a incidir en una cuestión que ha aludido Mercedes, y es que, además, estamos muy implicados en los asuntos sociales hasta tal punto que no nos conformamos simplemente con divulgarlos, sino que además nos involucramos en algunos de los más importantes acontecimientos sociales y culturales de esta ciudad en la parte de la organización. ¿Por qué decimos que la confianza es tan fundamental? Pues porque lo estamos viendo en esta pandemia. Ha aludido muy bien Mercedes, yo le leía a un director británico, de periódico británico. Le leía que antes ya de empezar el estado de alarma, que esto iba a ser una infodemia. Y que iba a ser una infodemia porque en el origen había habido un déficit terrible de información que hemos pagado después, y que posteriormente iba a haber una saturación de información, lo decía ya antes, lo decía antes de que hubiera llegado a Italia, antes de que hubiera llegado esto a España, ¿no? Y decía, ¿por qué? Pues porque ya presumía que esto está conocido en una de las obsesiones. Estamos efectivamente saturados. Los periodistas de Diario del Alto Aragón hemos pasado muchas semanas de saturación. ¿Por qué? Porque cada parte del señor Simón o del señor Illa, para nosotros se convertía en un auténtico momento de ansiedad, de angustia prácticamente vital. Analizábamos los datos, era prácticamente lo único que nos preocupaban. Entonces hablábamos con razón de que después llegaría una crisis económica terrible, pero entonces no era nuestra prioridad era la sanitaria. Veíamos a la clase política, que yo creo que ha perdido confianza a chorros, por algunos aspectos formales como los que muy bien ha apuntado Mercedes, porque claro, escuchar a un periódico económico preguntarle sobre educación al presidente del gobierno, pues no tiene mucha credibilidad, ¿no? Entonces, esta filtración de preguntas ha sido absurda. Pero es que ha sido absurda todo. Después del mejor discurso que le he escuchado yo al presidente del gobierno, que fue el del primer día, en el que, por cierto, dijo, no, en una semana es probable que estemos en 10.000 contagiados, o sea, estamos en 40.000, ¿no? Pero hizo un magnífico discurso. ¿Qué es lo que sucedió? Al día siguiente salió con otro discurso a vanagloriarse de que el movimiento en las carreteras se había reducido un 90%, que habíamos consumido muchísimo menos combustible con lo que representa todo esto para el sostenimiento del planeta, y aportando una serie de datos de consumo en los cuales nos elogiaba a los españoles. Anda, nos ha jodido, si no podíamos salir, ¿qué va a haber? Claro, ¿a mí de qué me sirve que haya pasado el gasoil de 1,26 a 98 céntimos si no puedo coger el coche? Claro, es que es ridículo. Y hace una semana el líder de la oposición, el señor Casado, sale y nos explica cómo se ha reducido la actividad de determinados sectores estratégicos. No voy a repetir la expresión castiza. Voy a por otra, a la del señor Trillo. Manda huevos, pues hombre, pues cómo no lo va a ver, ¿no? O cuando sale el señor Iglesias con esos exabruptos, esas exageraciones que dan miedo, sobre todo cuando empieza a hablar de las nacionalizaciones de los sectores estratégicos y nos incorpora a los medios de comunicación. Por cierto, voy a decir algo que me parece muy importante desde el punto de vista de uno de los medios como es la prensa o de la radio. Claro, es muy bonito soltar 15.500 millones de euros a las televisiones, mientras el resto de medios de comunicación estamos comiéndonos lo que sale de las narices, ¿no? Donde se hacen los PCR, ¿no? O sea, me parece tremendo, dramático, cuando además resulta que las televisiones están reflejando los resultados de todas las investigaciones en torno a esto, que al final sí que tiene un aspecto escandaloso, además del que no se libera prácticamente nadie, porque esto ha ido a Manta, es un riego a Manta,
Y resulta que los medios que están desvelando absolutamente todo a través de sus investigaciones son los periódicos. Y las televisiones se hacen eco de los periódicos, que tendrían, ya que hablamos tanto de que habría que pagar, que si los campos de fútbol, no, que nos paguen las televisiones a los medios de comunicación escritos, que somos los que les estamos dando la información hecha. Entonces, estamos en una crisis de confianza enorme. Claro, luego llega Vox, prácticamente, pues sus vaivenes, no hace falta identificarlos mucho, o llega el señor Garzón y dice que las apuestas han descendido mucho. Oh, joder, se han suspendido, se han prohibido, ¿cómo no? Luego faltaría que encima subieran, estaríamos en un problema realmente serio. Entonces, en la confianza, necesitamos la confianza de nuestras audiencias, de nuestros públicos, porque los medios de comunicación convencionales necesitamos monetizar. Las empresas necesitan, muy bien, ahora el país se ha puesto a pegar un cedazo ya tremendo a la información, pero porque es lógica, porque detrás de un medio de comunicación lo que hay es periodistas que tienen la insana costumbre de cobrar, de comer y de consumir. No mucho, los sueldos de los periodistas no se quedan ustedes. Si ustedes están pensando en contratar a un periodista, que no les va a romper para nada las cuentas de resultados, eso se lo digo yo. Entonces, es muy importante que sepamos manejar. Yo creo que los medios de comunicación convencionales, tradicionales, estamos haciendo un gran esfuerzo por adaptarnos al mundo online. Pero ojo, las empresas, y para eso tienen ustedes unos directores de comunicación estupendos a sus servicios, y tienen también unas agencias de comunicación magníficas, tienen que saber que ustedes tienen que definir a sus públicos, tienen que saber a quién se dirigen y tienen que ver, por ejemplo, que el nivel medio de estudios de un lector de periódicos es superior, que su nivel adquisitivo también es superior, por eso se gasta su 1,50 y los fines de semana 2,80 y tal, entonces es superior. Entonces, si usted tiene un negocio de un producto que digamos que si no premium, por lo menos es alto, no se me vaya donde están escuchándolo las personas de 75 años, que ya no tienen demasiadas necesidades, ¿no? O no se vayan a las redes sociales donde hay auténticos trolls, ahora que está de moda esta historia. Vayan ustedes donde tengan que ir, pero eso defínanlo ustedes con expertos, que es muy importante. La comunicación empresarial, tal y como ha explicado Mercedes, es fundamental la interna y la externa. La interna por una cuestión que a mí me gusta mucho, hay un libro que les recomiendo fehacientemente que lean y es Las 21 cualidades indispensables del líder, de John C. Maxwell, en la que dice que la clave en una organización es que el líder sea capaz de poner un 10 en la cabeza de cada uno. Put a 10 in everybody's head. Pon un 10 en la cabeza de cada uno. Es importantísimo, importantísimo. Lo contrario que están haciendo en la comunicación política, donde desgraciadamente aquí ya se ha acentuado una cuestión que es muy grave, que es el tuiterismo. El tuiterismo es terrible. Definir un pensamiento complejo en 140 o en 280 caracteres me parece de una pobreza y una simpleza. Yo, sinceramente, a los grandes líderes de los partidos les prohibiría tener una cuenta en Twitter y en Facebook. Lo digo sinceramente, porque me parece que es dudar de la madurez de una sociedad que ya lleva más de 40 años de democracia, más de 40 años de constitución, y por tanto, exactamente igual que los medios de comunicación, a través de esa parte tan importante a la que ha aludido Mercedes, confundimos la información con la opinión, de manera más interesada. El periodismo de opinión era propio del siglo XIX, pero ahora nuestra sociedad ya está formada. Tiene todas las herramientas para la educación y el que no se educa, el que no se forma, pues es una persona que ha elegido tirar por la vía de la comodidad y por la vía del desperdicio. Bueno, pues que lo haga, pero vamos a concebir a la sociedad como una comunidad madura. Seamos conscientes de que, tal y como dice Daniel Kahneman, toma las decisiones no solo a través de elementos racionales, también a través de los elementos emocionales, los famosos sistemas 0 y 1. Pero tengamos en cuenta que las personas que tenemos cualquier tipo de responsabilidad, que tenemos cualquier nombradía y que tenemos cualquier altavoz, lo que debemos hacer es conquistar a los públicos, conocerlos, analizarlos, prestarles servicio. A mí me parece absolutamente fundamental
convencerlos de que con nosotros mejor que con nadie. No tenemos que fidelizarlos. Ya esto de las fidelidades, ya si no es ni siquiera para los matrimonios, ¿cómo va a ser para los públicos? ¿Cómo va a ser para los clientes? A mí una expresión que le oí hace unos cuantos años a Carlos Barrabés que me gusta más. Vamos a vincularlos, vamos a hacer una comunidad de intereses entre nuestros públicos y nosotros, porque de esa manera, en una situación de tú a tú, de yo te ofrezco un servicio, tú me aportas un dinero a cambio, estamos ya en igualdad y además tenemos una comunidad de intereses. Yo sí que quiero hacer un llamamiento a la preservación de los medios convencionales. Además, yo soy de los que creo que los medios de comunicación persistirán todos en distinta manera, en distinta dimensión. A mí me lo decía el director general de A3 Media hace años, me decía que si fuera por él el país lo cobraría a 5 euros. Y decía, bueno, no sé si venderías mucho, pero dice, no, pues es que al final será eso, será los periódicos pagará más la gente y el resto estará en otras historias, estará entre otros medios. Pero ¿qué es lo que necesitamos? Decía antes que el tesoro era la confianza. ¿Cuál es la herramienta fundamental que en estos momentos en muchos sitios está perdido los arcanos de la historia? La coherencia. El valor de la coherencia. La coherencia es fundamental, es lo que nos hace convencer. Es la correlación entre la acción y el discurso. Es la correspondencia temporal. O sea, nosotros no podemos decir hoy una cosa y pasado mañana la contraria. Y si la decimos, tenemos que estar preparados para responder y aludir a que hay una evolución en nuestro pensamiento o que ha habido una serie de factores que nos han invitado y nos han incitado a cambiar de opinión. Y también hay una palabra muy bonita. No se utiliza, una palabra y una expresión. Una palabra que es perdón. Disculpas, nos hemos equivocado. Señores, nos hemos equivocado. Pues perdón. El perdón comunica muchísimo. Nosotros somos probablemente el único periódico de España que todavía publicamos fes de errores. Fe de errores. Fe de errores. ¿Qué pasa? Nos hemos equivocado. No pasa absolutamente nada. En la coherencia es muy importante que seamos capaces de ser congruentes en todas las situaciones análogas. Si son situaciones parecidas, nuestra respuesta tiene que ser igual, nuestra opinión. Los editoriales, nosotros tenemos la opinión en los editoriales, que es el elemento de opinión fundamental que han de tener los medios de comunicación. Tenemos que tener también una consideración entre la distancia y la proximidad. Decía McLuhan que no hay lugares remotos y fijaos, esto lo decía hace más de 50 años. En función de los medios de comunicación, todo es ahora. Esto lo decía el inventor de la expresión la aldea global. ¿Cómo se identifica un medio de comunicación? ¿Por sus primicias, por sus exclusivas? No. Por su línea editorial, por su coherencia, por su capacidad de ser sólido en el discurso, de acudir a la esencia. Y esto ocurre lo mismo en las empresas. Las empresas tienen que, todas las organizaciones, tienen que crear una auténtica línea editorial. Porque sin la línea editorial muere el discurso, fenece la esencia, se desploman los objetivos, se desarraiga la misión, los valores, las metas. Se pilla antes a un incoherente que a un cojo. Y esta es una cuestión fundamental. Nos tenemos que dar cuenta de que todo comunica, en una organización todo comunica. Ronald Reagan fue definido en Estados Unidos como el gran comunicador. No hace falta hacerse ni grandes sermones, ni teorías económicas, ni formulaciones espectaculares de carácter filosófico. Ronald Reagan decía que todo discurso tiene que tener 5 palabras, distribuidas, dependiendo del entorno, dependiendo de la situación. 5 palabras. Familia, trabajo, comunidad, libertad y paz. Y en eso paraba Ronald Reagan y fue presidente de Estados Unidos 8 años, en los años 80. O sea, y luego también hay que pasar a la acción, lo decía antes Mercedes. Yo sin embargo distingue entre los dreamers, está muy bien. O sea, hay que planificar mucho. Pero tenemos grandes pensadores que luego no se convierten en doers, no se convierten en hacedores, que es lo que nos hace falta. Y para que las organizaciones consigamos pasar de los sueños a la acción, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Contratar buenos profesionales,
Ustedes si fabrican cualquier cosa, me imagino que en la línea de fabricación tendrán expertos que podrán ser ingenieros industriales, que podrán ser operarios de cualquier tipo, especialistas, generalistas, lo que quieran. Profesionalización frente al intrusismo. El intrusismo les va a salir carísimo. Y para la profesionalización hace falta formación y en este sentido las universidades tienen que ser mucho mejores, y ya lo son, ¿eh? Yo que soy de la Universidad de Navarra me alegré mucho el otro día cuando salió que la Universidad de Navarra es para los empleadores de España la mejor y además que está dentro de las 100 mejores del mundo en este aspecto, ¿no? Entonces necesitamos que las universidades se pongan de nuestro lado. Necesitamos mucho rigor. Y para eso hace falta mucho respeto al lenguaje. Yo digo que cuando escucho a alguien joven como Mercedes no utilizar un anglicismo, es que no se me han saltado las lágrimas de emoción, de casualidad, de verdad se lo digo a todos ustedes. Y necesitamos profesionales con rigor que sepan planificar, como decía Víctor Frankl, si encontramos el porqué, ya hallaremos el cómo, no hay ningún problema. Comunica, hasta la incomunicación comunica. Cuando alguien no comunica en tiempos de bonanza, cuando llegue la crisis, ya le comunicará. Ya no comunicará ella, le comunicarán. No tenga establecidos unas relaciones con los medios de comunicación y con todos los grupos de interés, eso que, por cierto, el anglicismo, eso de los stakeholders, no hace falta, de interés, los grupos de relación. El periodismo es un oficio, si además lo acompañamos de creatividad, pues será muchísimo mejor. Pero de lo que se trata es absolutamente es de ayudar a las organizaciones. Las empresas y las organizaciones tenemos que destinar recursos a la comunicación. Esto no es gratis, porque además los recursos nos prepararán buenos discursos, nos ayudarán en la gestualidad, en las comparecencias públicas, nos ayudarán también a adaptarnos a la digitalización y la tecnología. La evolución ha sido tremenda. Hemos pasado del papiro al pergamino, a la imprenta, que fue la gran ebullición de la luz, de la ilustración, de poner la razón en el centro. Y que, ojo, tenemos que seguir poniendo la razón en el centro de nuestras vidas. Pero hoy vivimos deprisa. Nuestros millennials son insolidarios, tienen conocimientos, lo quieren todo ya. Lo quieren, no es que lo quieran gratis, es que con sueldos de 1.000 euros pues tampoco se puede ir a comprar marcas de lujo. Pues lógicamente se compran marcas blancas. Yo he establecido 10 lecciones que las enumero rápidamente, 10 lecciones que nos ha aportado la pandemia. La pandemia nos ha aportado una lección importante de autoconocimiento. Yo creo que las organizaciones, los medios de comunicación, desde luego, muchísimo. Hemos aprendido que somos como la canción de Resistiré, somos como el junco al que azotan los vientos de la vida, pero siempre sigue en pie. Hemos descubierto nuestra resiliencia. De una manera absolutamente al sprint, nos hemos puesto a teletrabajar. Nos hemos adaptado tecnológicamente, organizativamente. Es difícil, teletrabajar es difícil. Es difícil. Yo creo que se está idealizando la cuestión del teletrabajo, pero más allá incluso de asuntos importantes como la conciliación de la vida familiar y laboral, hay otras que todavía no están resueltas y es porque, a pesar de todo, las comunicaciones tienen que mejorar. Yo hago un montón de horas en comunicaciones, entre WhatsApps, correos electrónicos, videoconferencias, que si el Teams, que si el Google Meets, porque cada uno tiene una, que si Zoom, que si no sé qué. Al final estás media jornada y claro, nosotros, por ejemplo, somos uno de esos medios de comunicación, un sector que está prácticamente íntegramente en ERTE, que vamos a estar hasta el mes de septiembre y entonces pues no nos hace falta que hagamos, perdón, es que estaba leyendo aquí, me ha aparecido un esto y me ha despistado, digo, ya es que estoy hablando demasiado. Decía que nosotros necesitamos mucho más tiempo del que nos resulta posible. Ojo, que entendemos todos en nuestro medio de comunicación y en nuestro grupo, entendemos la urgencia del ERTE, lo concebimos porque efectivamente los publicitarios han caído, porque los periódicos en audiencias, aún me ha parecido poco que han bajado por una cuestión, ¿no? Porque teniendo en cuenta que la Guardia Civil y la policía les paraba cuando iban a los kioscos, y ha sido prácticamente una odisea comprar un periódico,
Segundo, hemos sido capaces de identificar unas prioridades distintas. ¿Cuál es la prioridad ahora en todas las organizaciones? La salud, los puestos de trabajo. Y uno al que aludía Mercedes, la solidaridad. En este sentido ha habido un cambio que a mí me parece que ha sido a más profundo. En este sentido hemos ido al contrario que la clase pública. Hemos ido hacia la trascendencia más que hacia la superficialidad. Ha habido un mayor compromiso de los trabajadores y todo el cuerpo de las organizaciones con la misión. Conocer el propósito, conocer los compromisos e incluso estrechar los lazos de unión entre las personas. Tampoco es obligatorio que todos nos andemos abrazando, básicamente porque además está prohibido. Hemos repensado la comunicación, hemos analizado mucho más los públicos, nos hemos espabilado. Hemos amplificado mucho los canales de escucha. Uno de los grandes problemas que tenemos la ciudadanía en estos momentos es que escuchamos. Tenemos que escuchar más. La gran estrella norteamericana Oprah Winfrey dice una frase demoledora: yo no me he hecho rica hablando, yo me he hecho rica escuchando. Para hacer una buena entrevista tienes que escuchar. Para obtener datos de tu interlocutor tienes que escuchar. Si tú estás hablando, no te, como yo, no te das cuenta de lo que el otro está haciendo. Probablemente pierdas incluso la gestualidad. Estás perdiendo oportunidades para tu mismo uso. Y hemos convenido además que el relato es muy importante en la forma. Esto que decimos, el relato, la forma, el relato, qué bonito, ¿no? Pero es más importante todavía en el fondo. No hay que olvidar que el gran precursor de la oratoria, que fue Demóstenes, decía que en todos los discursos tenía que imperar la estética, pero tenía que imperar más la ética. Y esta es una cuestión fundamental. Hemos reforzado el liderazgo, lo que decía Mercedes: criterio, determinación, empatía. No conducimos vehículos inanimados, sino que somos líderes con compañeros que aportan, a los que escuchamos, que nos generan ideas, iniciativas. Tenemos que saber rodearnos más de apóstoles que de discípulos. Tenemos que saber rodearnos de gente proactiva. También tenemos que separar el grano de la paja, y yo creo que en este sentido va a ser una cuestión de hacer de la necesidad virtud, pero hemos de cambiar ofertas anticuadas y también hemos de cambiar a las personas que no sean capaces de alinearse con la organización. Es un momento para los héroes de carne y de hueso. Tenemos que hacer que el público nos empodere, porque el público al final es el supremo hacedor y nos tenemos que obsesionar con él, aportándole argumentos para tener ¿qué? Confianza, fundamental. Tenemos que pensar, concebir que la innovación tecnológica nos tiene que aportar soluciones, que no resuelve todo, pero que es una oportunidad, que ahorra costes, que genera nuevos negocios, que mejora los procesos. Tenemos que transformarnos. Esto es absolutamente imperativo y el que no lo haga morirá. Estamos en un tiempo de cambio en las percepciones, en las demandas, en las prioridades. Hay que identificar cuáles son nuestras prioridades, pero hay que ir también por otras vías. Tenemos que entender que hay otros espacios donde podemos mejorar no solo nuestra marca corporativa, sino también que podemos mejorarnos a nosotros mismos como personas. Edifiquemos un discurso único. Incorporemos nuestra épica. Expandamos en riego a manta nuestras virtudes, nuestra oferta, nuestro espíritu, nuestra ánima. Pero hay una cuestión que es fundamental, y ya voy acabando, que para esto hay que destinar recursos. La comunicación es una inversión en oportunidad. Conseguiremos recursos. Nos va a salir muy rentable. Yo les digo que toda organización que contrata a un buen jefe de comunicación, el otro día leía a Juan Cuesta que hablaba de los viejos jefes de prensa que servían mucho más que los nuevos directores de comunicación. Pero básicamente porque algunos de los directores de comunicación a los que se refería están en el ámbito político, donde hay un magnetismo absoluto, hay un contagio mucho peor que el coronavirus de la necedad, que se la pasan en muchas ocasiones del político al profesional, y el profesional luego tiene un retorno extraordinario para devolvérselo al político, se convierte en su cribador, en el acusador de compañeros periodistas. El director de comunicación tiene que ser un buen profesional, es mucho más que un jefe de prensa.
Pero ojo, también es un jefe de prensa, ¿eh? Ojo las organizaciones, como ha sucedido recientemente, que no se enteran que un antiguo empleado suyo ha fallecido y cuando sale en los periódicos a página entera y de repente no van ni al funeral ni mandan un ramo de flores. Tenemos que elaborar las narrativas que se adecúen a cada uno de nuestros públicos, si es que tenemos más de uno. Involucrar a las organizaciones. Mire, no hay cosa más desagradable que llamar a una organización y que te digan, no, es que esto no lo lleva a mi departamento, deme la solución. A mí me tienen que dar la solución. Era algo horroroso hace años, afortunadamente esto se ha profesionalizado mucho. Era horroroso cuando llamábamos los sábados y los domingos a las estaciones de esquí para ver cómo había ido el día, si había alguna incidencia, cómo estaba de nieve, ya saben, la nieve polvo y dura, primavera, no sé qué, tal. Y claro, la recepcionista de cualquiera de las estaciones decía, es que no está el director de comunicación, bueno, entonces no había, es que no está el gerente, es que, no. Coño, tenemos eso de quitarse el muerto de encima, eso es inaceptable. Por eso tenemos que impregnar de política de comunicación absolutamente a todos los miembros de la organización. No hay cosa más barata. Y además impulsamos su proactividad y eso yo creo que es una cuestión fundamental. Hay que redefinir permanentemente los mensajes, las estrategias, porque hoy en día las estrategias se cambian como ocurre en algunas empresas. Yo recuerdo una empresa que bien hoy es marketing que hacía unos presupuestos ya trimestrales, ya no los hacía ni anuales, porque es muy complicado. Hay que alinear el pragmatismo, la estética y la ética. Yo, por ejemplo, he estado plenamente involucrado en la causa de Concausa con Tecmolde, en la que un grupo de empresas de Huesca, el Foro Huesca Excelente, hemos conseguido a través del crowdfunding 170.000 euros y se han repartido 400.000 máscaras de protección por toda España. Esta es una cuestión fundamental que alinea la marca corporativa, la responsabilidad social empresarial con la marca personal. Trabajémoslo. Convenzamos a nuestra gente de que la línea social es al final mucho más trascendente, mucho más profunda que cualquier otra consideración de alicorta visión en el aspecto económico. Definamos los objetivos. Y en todo el proceso, les voy a decir algo que creo que es muy importante. Contraten DIRCOM, contraten directores de comunicación, porque al final el intruso es un impostor, el intruso es una persona que te engaña, es una persona que está dilapidando tu presupuesto. Y lo malo es que mientras te está chupando la sangre, tú le estás riendo las gracias, porque probablemente tenga gracia. Pero la gracia hay que utilizarla para otros menesteres, para irnos a la hostelería, para irnos al comercio y pongamos la base. Fíjense, antes hablaba yo de Bala Afshar y leía algo, me va a permitir leérselo, que decía, ¿por qué leemos? Para aprender, para escapar, para validar nuestras creencias, para conocer que no estamos solos, para encontrar nuevas ideas, para ser inspirados, para aprender a pensar, para permanecer en el aprendizaje, para cuidar nuestros sueños, para ganar compromiso, para ampliar nuestras convicciones, para aprender a escribir, para enamorarse, para ampliar nuestra mente y para ser tolerante. Mire, yo, los libros, yo creo que al final es una cuestión muy importante para la comunicación. Los libros, este me ha servido, lo estoy leyendo, me parece apasionante. Voy a hacer propaganda de publicidad, perdón, de Luis Tueco, mercader de libros, un escritor aragonés maravilloso, y lo tengo aquí apoyando en el ordenador para que se me vea mejor, ¿no? Y en el mercader de los libros, algo que nos atañe muchísimo, porque es que esto es comunicación, ¿no? Pero es además una comunicación muy sólida. Dice que la historia de los hombres se repite, que volverán a llegar tiempos oscuros, que los hombres se volverán necios, que la ignorancia se apoderará de sus vidas y olvidarán su pasado. Pero entonces, los libros nos salvarán. De hecho, los libros ya nos han salvado muchas veces. De hecho, el conocimiento nos ha salvado muchas veces y la cultura. Y la comunicación es conocimiento y es un conocimiento muy rentable. Muchas gracias. Siento, igual me he extendido un poco demasiado. Muchísimas gracias, Javier García Antón. Mercedes, gracias. Empezamos ahora el debate a todos los que nos están escuchando. Hay dos maneras de hacerlo.
bien escribiendo en el botón preguntas y respuestas y yo iré dando paso a todas las preguntas que haya, o bien pulsando el botón levantar la mano y entonces les daremos acceso al panel de intervinientes y lo podrán hacer en persona. Esta tarde, al final de, más o menos al principio de la tarde, ya he visto que en el chat ha habido una persona que le gustaría volver a escuchar otra vez a los intervinientes, la cantidad de ideas que nos han comunicado para reflexionarlas y volverlas y tenerlas otra vez en mente, pues esta tarde estará colgado en la página web de aragonempresa.com o en la del IAF también tendrán la grabación de esta jornada. Bueno, vamos con la primera. De la misma manera que cuando apareció la televisión desplazó en parte a la radio, pero hoy en día han encontrado su hueco y conviven perfectamente los dos medios, la digitalización que ha irrumpido en todos los ámbitos sociales y, cómo no, en los medios, ¿llegarán a encontrar encaje con la prensa escrita? ¿Convivirán los medios con las suscripciones online? ¿Serán sostenibles? ¿Qué pensáis? Javier, es tu campo. Bueno, mira, yo siempre digo, y esto también le atañe a Mercedes, además Mercedes tiene experiencia también en periódicos, yo creo que hay que circunscribirnos a un aspecto más amplio. Yo sí que creo que van a sobrevivir, al menos yo tengo 59 años, yo me voy a jubilar viendo periódicos y probablemente cuando tenga 100 años, 102, me moriré leyendo periódicos, ¿no? Lo que ocurre es que nosotros no somos fabricantes de celulosa. Nosotros lo que vendemos es contenidos. Y lo que intentamos vender es contenidos con unas virtudes como la fiabilidad, la coherencia, estos que dan confianza. Utilizando una materia prima fundamental que es el lenguaje. Desgraciadamente, una de las víctimas en estos momentos de la crisis que hay de los medios de comunicación es el lenguaje. ¿El lenguaje? ¿Por qué? Pues porque como hay menos recursos humanos en los medios de comunicación convencionales, pues el lenguaje pues a veces se ve vulnerado. Yo le he visto 4 veces a Cervantes intentar levantarse de la tumba y se vuelve a meter. Bueno, dice, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para ver lo que estoy viendo? A mí me parece terrible. Entonces, yo sí que considero... creo que cada vez se hacen, por ejemplo, creo que se hace una radio muy buena, pero también escuchas auténticas barbaridades. Uno de los grandes problemas de los medios de comunicación es que hay muchos periodistas que leen muy poco más allá de periódicos. Y hay que leer mucho. Una de las ventajas que tiene el teletrabajo es que como no haces tiempos en desplazamientos, nos estamos poniendo de leer. Este libro que les he enseñado, esto es una verdadera delicia. Por cierto, Luis Zueco es periodista, o sea que también entre los periodistas hay gente inteligente, como Luis o como Mercedes, tampoco abundan. Pero yo sí que considero que al menos durante un tiempo lo vale. Y respecto a la posibilidad de las suscripciones digitales, no va a haber otro. Yo recuerdo que cuando en 1991 apareció Canal Plus, yo dije que jamás, juré de manera solemne, que jamás pagaría un céntimo por la televisión. Pues ahora tengo 100 canales. Tienes hijos, tienes 100 canales. Yo creo que llegará un momento en el que si hay una dificultad para obtener información fiable, al final obtener información fiable es una manera de preservar y de defender nuestro intelecto, nuestra integridad y nuestra democracia, nuestra libertad y nuestros derechos. Por tanto, yo creo que en ese sentido sí que llegará a verlo, porque a mí me apetece leer cosas del país y me apetece leer cosas del mundo y por eso se han puesto ahora tan a tiro, los precios van a ser pues casi ridículos y la publicidad yo creo que va a derivar mucho en ese sentido. ¿Por qué? Porque al final se está pagando mucho por impactos, se paga pues, por la repercusión. Y eso garantiza a las empresas también una transparencia, como lo garantiza OJD o EGM, más OJD, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido me gustaría tranquilizar. Yo creo que sí que van a seguir. Bueno, yo voy a ser breve, simplemente te voy a decir, no creo que sobrevivan, solo en calidad y como un objeto de lujo, pero sin embargo coincido contigo que lo importante es el contenido. Lo que vendemos es
la calidad de nuestro contenido. No importa el canal que sea, nos tenemos que adaptar, hay que actualizarse y bueno, pues existen productos que son de consumo minoritario, más de lujo, habrá algún medio de calidad, pero yo creo que vamos irremisiblemente hacia lo digital. Muchas Pero gracias. eso es porque eres muy joven, Mercedes. O sea, pero mira, desgraciadamente esta crisis se nos ha llevado a muchos lectores a los medios de comunicación convencionales, es cierto, ¿eh? Desgraciadamente, porque utilizamos unos mantras que nos parecen universales y no todo el mundo tiene el nivel tecnológico que nos creemos. Entonces, necesitan. De hecho hay un dato importante, y es que han caído mucho las ventas de periódicos. Sin embargo, la audiencia no ha caído tanto, cae muchísimo menos. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque la gente lo lee en los bares. Y en esto confluye también mucho la crisis económica. Hay una cuestión de adjudicaciones. Tenemos que ver qué hábitos adoptan, que estos no los conocemos, los centennials y toda esta serie de generaciones, que lo que no sabemos es si van a tener una vida confortable, si se van a casar, si les va a apetecer estar con... yo no es que sean esos excesivamente optimistas, pero bueno, vamos a tener fe. Muchas gracias. Mercedes, has hablado de infodemia. ¿Tenemos exceso de comunicación? A veces, según qué noticias, se genera mucho ruido. Este ruido hace en ocasiones que pierdan credibilidad los políticos o los actores en concreto de la noticia, digamos, los protagonistas de la noticia. ¿Creéis también que ese ruido está afectando a los medios de comunicación que los divulgan? Es decir, llega un momento en que los lectores no sabemos realmente si la información que nos dan es veraz. Antes siempre se escuchaba el telediario o se leían los periódicos para enterarnos de la noticia real. ¿En estos momentos creéis que este ruido está afectando no solo a quien protagoniza la noticia, sino también a los medios? Bueno, yo estoy completamente convencida de que tenemos una histeria mediática interesante, que ya veremos cuando todo se pose. Creo que nos retroalimentamos, tanto las redes con los medios, con los... si os dais cuenta, incluso en los medios escritos muchas veces se nutren de lo que han salido o de noticias que han salido en otro tipo de canales. Y al contrario, si sigues Twitter, que para los periodistas es en este momento yo creo una herramienta interesante, muchas de las informaciones de Twitter son primicias que vienen de los medios tradicionales y todo eso, por supuesto, se traslada a nuestras audiencias y al final hay un tráfico de informaciones y que confluyen, todas chocan, dan vueltas. Necesitamos un poco de tiempo para posar todo, pero yo estoy convencida que sí que hay, lo que te decía antes, una histeria mediática y de información tremenda, y sobre todo en este momento. Sí, yo coincido plenamente. Yo creo que falta un poquito de honradez intelectual, ¿no? Es prácticamente imposible que cualquier medio de los polos no solo reconozca una información de valor del otro polo, sino incluso que tenga la deontología de reflejarlo. Porque eso es tratar como inmaduros a la audiencia. A la audiencia hay que darle absoluta... Vamos, el ecosistema ideal de la relación entre los medios de comunicación y la comunidad y la sociedad sería que tú les des a todos absolutamente toda la información. Tienes unos espacios como editoriales o espacios identificados y definidos de opinión para que aportes tu opinión, pero dale la información y que él se haga su composición. Eso es lo ideal. Eso es el paraíso de una sociedad madura. Desgraciadamente no existe. Pues, ¿por qué? Porque las personas amparamos, como decía Kahneman, nuestras decisiones muchas veces más en algunos asuntos, en algunos aspectos emocionales que en aspectos racionales. Tenemos que devolver protagonismo a la razón, a los saberes, a la sabiduría, a la equidad. Tenemos que incorporar todos esos valores, pero yo coincido plenamente.
Muchas gracias. Javier, has hablado de la importancia de la línea editorial de los medios. ¿Compramos los lectores más prensa cercana a nuestra ideología o buscamos información, entretenimiento? Sí, bueno, compramos información cercana a nuestros intereses, que en buena medida es de la ideología. Aquí hay que diferenciar también por ámbitos geográficos incluso. Los medios de comunicación nacionales tienen el suficiente público potencial como para dedicarlo solo a su poco, a su bandería. Los medios de comunicación provinciales tenemos que tener muchísimo más cuidado, tenemos que ser más institucionales, tenemos que ser más sosegados. ¿Por qué? Pues porque en Huesca, que tiene 212.000 habitantes, o Teruel, que tiene 180.000 habitantes, si nos echamos a la mitad en contra, pues lo tenemos complicado. Esto es uno de los grandes errores estratégicos que ha tenido el cine español ha sido, esto me lo han dicho actores y algunos directores, ¿no? Ha sido su pronunciamiento. ¿Por qué? Porque si a media España te la echas en contra, pues es que has perdido la mitad del público potencial y eso es un error. Pues a nosotros nos sucede lo mismo. Yo creo que en este sentido hay que diferenciar los medios de comunicación provinciales, que son además los que tienen unas mayores posibilidades de supervivencia por una cuestión, porque en el bache, la fotografía del bache que hay ahí en la calle Teruel, no la va a sacar el país ni el mundo, ni lo sacan muchas veces las redes sociales, aunque ahora cada vez más también, porque hay eso que se mal llama periodismo ciudadano. También has hablado mucho tratando de convencer, espero que hayas conseguido, dado que tenemos buena parte de nuestro público son empresas, o el instituto nos dirigimos a este universo. ¿Qué podemos hacer o qué se puede hacer para que efectivamente las empresas aprovechen más los medios de comunicación para impulsar su competitividad y su imagen exterior, que en definitiva es de lo que se trata, para ayudarles a vender más y a ser más competitivos? ¿Qué actuaciones podríamos hacer para poner más en contacto los medios de comunicación y el mundo empresarial? Bueno, lo primero, contratar un trabajador que se dedique a la comunicación. Yo creo que es obligatorio, de verdad, porque hay muchas empresas que tienen algunas acciones absolutamente admirables. Y permítaseme la expresión, pero cuando la toma de decisiones la adopta un directivo o el núcleo directivo que cree que sabe porque ha leído de comunicación, pero no la practica, adopta determinadas decisiones, toma algunas medidas, que son ocurrencias. Al final, yo he hablado de un valor, que es la coherencia. Lo que garantiza un director de comunicación es coherencia. Lo que garantiza es reacción, es respuesta rápida o no respuesta cuando lo requiere. Cuando están en las redes sociales a veces hay que responder o no. En la congruencia te juegas el tipo. Yo he visto bodegas que ha entrado hace años, entraba esta obsesión en las redes sociales y como veían que una marca muy popular de vinos regalaba lotes, pues dijo, vamos a hacerlo. Yo descolgué inmediatamente el teléfono, tengo mucha amistad con el presidente de esa bodega y digo, pero vosotros ¿qué estáis haciendo? ¿Vosotros sois Don Simón? ¿O sois la gente, o sea, la bodega cuyos vinos compra gente de una élite económica y sobre todo de una élite sensorial? La que cuando uno va a cenar y quiere darse un festín, dice, quiero un vino, Por eso, no confundamos la comunicación con el friquismo, con la ocurrencia. Es una cuestión de planificación, de estructura. Además, los directores de comunicación, y yo en esto creo que es mejor que se pronuncie Mercedes, es que no se dedican solo a emitir notas de prensa, es que eso no es. Es que la comunicación interna probablemente hoy en día es mucho más importante, hace mucha más argamasa, incluso que la comunicación externa. A la externa es evidente que hay que acudir, porque además luego llega una crisis, tienes un problema financiero y tú vas al periodista de turno del diario de no sé qué o de la radio no sé cuál y dices, chatico, o sea, me has estado despreciando durante 6 años, no me hacías ni caso y ahora de repente me vienes, cataclón, te vas a enterar.
Me vas a permitir, yo creo que el papel del DIRCOM precisamente es importante en las empresas porque sabe distinguir, porque hay que tener en cuenta que los medios de comunicación son medios de comunicación o deberían serlo. Es decir, un empresario no puede pretender que porque pone publicidad en un medio le van a tratar siempre bien. Y esa labor de confianza que tú estabas antes diciendo, Javier, es la que tiene que hacer y elaborar el DIRCOM. El DIRCOM es el que crea un canal de confianza entre el medio de comunicación y la empresa y sabe dónde están los límites y sabe y no se traicionan mutuamente. Entonces, evidentemente, si tú necesitas en un momento dado posicionar o visualizar alguna acción o poner, pues si has estado trabajando con el medio de comunicación y no le has fallado en el sentido que has sido transparente, no has mentido, has sido honesto, pues entonces el medio de comunicación confía en la empresa. Ese es un papel relevante del DIRCOM en todas las organizaciones, ese enlace entre los medios de comunicación y la empresa, que hace que realmente la relación fluya y sea consistente. Los DIRCOM, perdón, Pilar, son los profesionales que más úlceras tienen entre todo el catálogo de oficios de España, porque son los que se encabritan con sus jefes, porque su jefe, decía ella que no es de la publicidad, pero es evidente que el DIRCOM, cuando hay 5.000 euros para publicidad, le dice, oye, pues mira, es que esto nos ha hecho un reportaje de página y claro, hemos llegado a 38.000, tal, y claro, pero el jefe habla con un amigo de una radio que no tiene ninguna audiencia, pero es amigo. Y entonces el DIRCOM le sale una úlcera. Y luego le sale una úlcera porque aprecia que hay que apoyar la marcha Aspace. ¿Por qué? Porque la reputación repercute en ventas, pero a veces a corto plazo y a veces a medio plazo. La reputación, el prestigio se incorpora también con las acciones de responsabilidad social empresarial, con estar con la sociedad. Hablamos mucho de la digitalización, pero hay que estar con la sociedad, hay que rozarse, ¿no? Entonces el DIRCOM es el que le dice, oye, mira, tienes que poner en la marcha Espacio, o tienes que poner ahí en Valencia, o en Atades, o tienes que poner en Down, porque mira, ahora van a hacer esto en Font, y es impresionante. Yo creo que es un papel, de verdad lo digo, Mercedes, no es por hacerte la pelota, que sí, yo no he oído nada de que me vayan a despedir ni nada, pero vaya, pero que el papel del DIRCOM es un papel a reivindicar de verdad. Bien, pues con esta agradable tertulia hemos llegado ya al final de nuestro tiempo, así que vamos con las dos últimas preguntas. Bien, a pesar de la opinión de Mercedes, yo me resisto a pensar que los menores de 40 años no compren periódicos, no compren prensa, aunque solamente sea para coleccionarla o para guardar aquellas noticias históricas o los periódicos más importantes. No sé. ¿Qué reinvención tendría que tener la prensa escrita para captar la atención de las nuevas generaciones? ¿Qué os parece? Bueno, a ver, vuelvo a decirte, estamos hablando de periódico en papel. Yo creo que los digitales y pueden captar si realmente por eso vendemos contenido. Sabemos, y siempre ha sido tradicionalmente el marca, ha sido el medio de comunicación más vendido en España durante décadas. Seguirá siendo siempre y cuando interese a los que tenga una demanda. Es decir, si simplemente es, como decía Javier, la escucha, hay que saber qué es lo que demandan y tú ofrecerla de la forma que sabemos los periodistas, porque en esto ya volvemos a la profesión, lo que hemos estudiado, de la forma que nosotros sabemos transmitir. No importa cuál sea el canal, lo que necesitas es crear contenidos de calidad y que tengan interés para una demanda. No puedes crear algo que no, por mucho que a ti te guste, pues si no conectas con tus grupos de interés, o en este caso con el segmento, dices la gente joven, pues la gente joven pues busca lo que busca, pues tienes que adaptarte. Pero bueno, hay para todos y no importa cómo, es hacerlo bien, con transparencia y con honestidad. Una cuestión brevísima, nuestra experiencia. Ha aludido Mercedes a la marca. Es verdad, el deporte tira. Nosotros, la última encuesta que hicimos, ahora ya los medios vamos más justos, entonces la última encuesta que hicimos hace 3 años decía que un 15% de nuestros compradores tenía entre 14 y 29 años. Esos evidentemente solo leen 2 cosas. Deportes y sobre todo los lunes, o los domingos, ahora con el Huesca, claro, ha habido una ebullición, y cultura.
nosotros desde 2007 hemos sido probablemente el medio de comunicación de España que menos ha caído en difusión. Hemos ido cayendo como todos, pero hemos tenido años, incluso tuvimos un año de una pequeñísima recuperación. En el año 2008 impulsamos, por iniciativa de nuestra redactora jefe, Miriam Martínez, una parte del periódico dentro del periódico que se llama Alto Aragón 2. Alto Aragón 2. Son páginas dedicadas a cultura, a sociedad y a comunicación. Y esto tiene su público, y más en una ciudad como Huesca, que ya sabéis que la programación cultural es extraordinaria. ¿Qué es lo que comprobamos a partir de ese momento? Que se anunciaban y se organizaban más exposiciones, que se presentaban más libros, que había muchísima más actividad cultural. ¿Por qué? Porque tenía eco. Coincidió también con la ebullición total, con la eclosión del mundo social, de todas las organizaciones sociales, de la Coordinadora de Asociaciones con Discapacidad. Nosotros, por ejemplo, organizamos un ciclo anual con la Asociación Alzheimer Huesca para concienciar sobre este tema de Alzheimer. Decía antes, organizamos, o sea, coorganizamos, no divulgamos solo, no vamos a lo fácil. Nos vamos ahí, nos remangamos, nos embarramos y aparte de todo, es que eso te hace, Mercedes le gusta mucho esto, te hace disfrutar muchísimo y te hace sentir la importancia de las cuestiones de la vida. Pero yo creo que esas dos son las facetas importantes, la faceta deportiva y la faceta cultural y social. Lo que ocurre es que los periodistas nos creemos que lo más importante del mundo es la información oficial. Y eso la gente se lo salta así. Es que se lo salta así, es que ya no interesa, y no digamos ahora. Entonces, acostumbrémonos. Además, es muy bueno que la gente lea, y que lea opiniones libres, y que lea a gente con un basamento intelectual importante. Muchas gracias. María Dolores, del Instituto Aragonés de la Juventud de Teruel, ha escrito en el chat: vemos que nuestros jóvenes quieren información rápida y muy visual. Usan las redes sociales moviéndose de unas a otras según colectivos. Dice, ahora Instagram, Telegram y TikTok, o en la crisis, han crecido mucho. Ya no leen ni los mails, comprobadlo. Bien. Y ya para acabar, solemos pedir a todos nuestros invitados, por cierto, muchísimas gracias por aceptar esta invitación, que nos hagan a modo de resumen, según su juicio, qué lección o qué conclusión más importante sacamos de esta terrible crisis en la que, gracias a Dios, parece que empezamos a salir. Mercedes. Empieza, Javier. Bueno, yo, pues mira, las lecciones, vamos a ir para las lecciones buenas para acabar con buen sabor de boca. Yo creo que esta crisis nos ha permitido conocernos más. Y eso es importante. Ha contribuido también a que nos paremos a pensar, a que definamos cuáles deben ser nuestros objetivos en la vida, a que conozcamos nuestros recursos, nuestros resortes, a que sepamos identificar oportunidades. Hemos aprendido a teletrabajar, pero esto tiene que ser una herramienta magnífica, pero sobre todo tiene que ser una oportunidad extraordinaria. Y yo creo que lo que permite el teletrabajo y nos ha permitido toda esta ola de admiración hacia todos esos héroes esenciales es demostrarnos que si queremos liderar, primero tenemos que liderarnos a nosotros mismos. Y para eso nos hace falta coherencia. Si queremos tener confianza en nosotros mismos y queremos tener confianza en los demás, lo que necesitamos es coherencia. Y también espíritu crítico y reflexivo. Por favor, leamos un poquito más. Somos un país que lee muy poco. Pues yo termino como he comenzado, con el valor de la comunicación. Nos ha demostrado que este momento, que además yo creo que es histórico, que para bien o para mal podremos decir, y nuestros nietos y nuestros hijos, nietos yo todavía no, pero podrán decir esos tiempos de la pandemia, como quien en los tiempos del cólera, esa bonita novela, pues recordaremos toda esta etapa de manera... lo que nos cambió, ¿no? Lo que nos hizo ver, lo que nos hizo quitar,
Y bueno, es una enseñanza de vida que para bien o para mal, para los que hemos sobrevivido y a pesar de la crisis económica, debemos valorar positivamente. Y yo, pues eso, me ha dado la oportunidad de reflexionar sobre muchas cosas, sobre todo en comunicación a nivel profesional, que me hace todavía más rica y me hace un poquito más vieja también. Muy bien, Mercedes. No, más madura, se dice más madura, más vieja, no. Yo simplemente quiero agradecer a Eliab. Yo con Eliab he estado en tantos actos que la verdad es que lo concibo como si fuera casi mi casa. No tengo las escrituras, no lo voy a vender, tranquilos, pero lo concibo como si fuera mi casa y de verdad que el papel que hace no solo para impulsar a las empresas o la actividad económica, que es fundamental, sino sobre todo para que a través del conocimiento nos sintamos orgullosos de nuestro talento, de nuestro ingenio y de nuestro esfuerzo, me parece absolutamente admirable. Muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas gracias a vosotros. Mercedes Gracia, presidenta de DIRCOM Aragón, Asociación de Directivos de Comunicación, y Javier García Antón, director de Diario del Alto Aragón. Muchísimas gracias por poner en relevancia el valor de la comunicación en estos momentos y siempre. Nos vemos en una próxima ocasión. Gracias. Muchas gracias. Salud.